Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Diana Marcela Bordón Acevedo, estudiante de último semestre de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les expondré sobre el tema de tensiones y dilemas de la educación, aproximándonos a la educación y la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. A continuación, se retoman las reflexiones que el profesor chileno Carlos Calvo plantea sobre la escuela y la educación, en el video La educación prohibida y en su texto Territorios de cartografías educativas. La escuela ha sido por mucho tiempo eje central de los procesos educativos en nuestra sociedad y pocas veces se ha realizado la tarea de cuestionarse el lugar que se le ha dado a la educación y así como su funcionamiento. De hecho, fácilmente tiende a confundirse los términos escuela y educación. Esto ha dificultado el replanteamiento de los procesos educativos e impedimento en los avances que los gobiernos y la sociedad quisieran evidenciar en términos de educación. Al respecto, el profesor Carlos Calvo dice que la concepción paradigmática que sustenta a la escuela dificulta, si no impide, los cambios que tanto se buscan. En la medida en que se siga formando y capacitando a los profesores dentro de este paradigma, se seguirán teniendo el mismo tipo de resultados. A lo más, se mejoran algunos indicadores, pero no habrán cambios sustantivos y permanentes. Calvo plantea a lo largo de sus intervenciones diversas propuestas en torno a una visión diferente de la escuela, que permita que ésta esté realmente al servicio de la educación. Este video responde a la pregunta: ¿de qué manera entiende la escuela después de ver el video y leer el artículo? Una vez estudiados los documentos audiovisuales y textuales del profesor Carlos Calvo, es posible repensar la escuela ampliando la posibilidad de transformación de la misma en función de la educación real y con sentido. Las consideraciones surgen de su pregunta respecto al por qué fracasan los estudiantes en la escuela, encontrando que el fracaso no corresponde a los estudiantes, sino al sistema educativo como tal. Él considera que está mal planteado. El paradigma existe hoy en día alrededor de la escuela. No ha permitido realizar mejoras de fondo que garanticen un mayor éxito en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, lo cual convierte en una urgencia replantear dicho paradigma, repensar la escuela y ajustar lo necesario en función del aprendizaje concienzudo, real y con sentido, enriqueciendo a su vez la labor docente. Pensar la escuela desde los lentes de Calvo implica toda una desaprensión de lo que conocía o entendía como escuela y aprender a pensar la escuela con mayor criterio, cuestionando su funcionamiento y entendiendo las dinámicas reales que favorecen el aprendizaje en niños y jóvenes. Articular ambas cosas posibilita entonces transformar la concepción de la escuela y encaminar acciones de mejoramiento con base en nuevos criterios, teniendo como referente siempre procesos reales de educación, procesos que impliquen aprendizajes significativos con los estudiantes. Calvo plantea 6 características particulares con las que la escuela debería contar para garantizar el éxito del sistema educativo. La número 1. La escuela debe estar abierta al mundo exterior, no limitar los procesos de aprendizaje a un espacio en particular. El aprendizaje es propio de cualquier contexto en el que el ser humano esté inmerso. El número 2, la escuela no debe estar encaminada a dar una respuesta. Estos deben estar dirigidos hacia la pregunta como tal, promoviendo los procesos de indignación, curiosidad e investigación. Partir de la consideración de que el ser humano no puede aprender. Aprender es inherente al ser humano. Mientras haya funcionamiento cerebral adecuado y los órganos sensoriales funcionales, el proceso de aprendizaje es imparable.
Aún así, Calvo considera que la escuela limita la posibilidad del ser humano hacia el aprendizaje, al preocuparse y ocuparse únicamente de las respuestas, las evaluaciones y los resultados de las pruebas. Número 4. El proceso educativo debe partir de la curiosidad innata del ser humano por conocer. Número 5. El error debe considerarse al interior de la escuela como parte del proceso fundamental de aprendizaje. La equivocación permite avanzar el conocimiento. Y número 6. La escuela debe promover la cooperación como estrategia pedagógica que favorece el aprendizaje. Número 3. Estas serían algunas características que debería tener en cuenta la construcción de una nueva concepción de la escuela en pro de la educación. Aunque Calvo manifiesta en la entrevista que la escuela no es necesaria para la educación, es preferible pensar en desescolarizar la escuela, eliminando las barreras que ésta trae consigo y que limitan el aprendizaje de los estudiantes. La escuela debe favorecer el aprendizaje en cualquier contexto, lejos de la separación generacional, lejos de los ambientes controlados. La escuela debe garantizar y aprovechar todos los ambientes existentes y naturales en los que se desenvuelve el ser humano. Para terminar, es importante recordar la enorme responsabilidad que tenemos como docentes y maestrantes en formación respecto al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Una vez entendemos que nuestra concepción de la escuela limita y desfavorece dichos procesos, resulta necesario accionar y combatir esta situación y velar por aquello que nos moviliza como docentes, la educación. Es claro que el establecimiento de una nueva concepción de la escuela dependerá del análisis mismo que se realice del ser humano y de sus procesos de aprendizajes en la cotidianidad, dándole importancia a las prácticas culturales y sociales. Este ejercicio, ya realizado por diferentes personas, entre ellas el profesor Carlos Calvo, permitirá enriquecer las acciones que se implementen en la transformación de la escuela como se conoce actualmente hacia una escuela que esté en función y al servicio de la educación, del aprendizaje y no tanto en funcionamiento de la organización de la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra tarea es repensar y reconstruir la escuela para que ésta favorezca realmente el aprendizaje sin generar barreras al mismo. Si bien lo que propone Calvo parece difícil y casi imposible a los ojos de los que vivimos a diario la labor docente en Colombia, el ejercicio de alejarnos del paradigma existente sobre la escuela es posible siempre que los entes encargados de orientar y dirigir la educación en el país así se lo propongan. Aún así, esto implicaría toda una reconstrucción del sistema educacional tal y como lo conocemos. Mientras anhelamos que esto ocurra, debemos iniciar un proceso personal de despojo respecto al paradigma sobre la escuela que ya habíamos transformado y construyendo una concepción libre de la escuela, que invite a la curiosidad, que celebre el error como eje fundamental del aprendizaje y que invite a la construcción cooperativa del mismo.